Para concluir este módulo de cáncer de colon, vamos a hablar de prótesis metálica en cáncer de colon obstructivo, tips para un correcto desempeño. Declaro sus intereses. En la agenda tenemos los antecedentes, las indicaciones de estas prótesis metálicas, las contraindicaciones, la evaluación clínica, los stents que van a tener fines curativos, así como fines paliativos, el análisis de costo y las conclusiones. Para los antecedentes, recordemos que la obstrucción del intestino grueso causada por el cáncer de colon avanzado ocurre en el 8 al 13% de los pacientes con esta patología. Durante la última década se ha definido el papel mucho mejor de los stents metálicos autoexpandibles en este tratamiento de oclusiones intestinales. La evidencia actualizada excluye los cánceres de recto. Los cánceres de recto se encuentran de 8 a 10 centímetros a la margen anal y los proximales al ángulo externo. Dentro de las indicaciones vamos a encontrar que la colocación de stents metálicos se debe reservar para pacientes exclusivamente con síntomas clínicos y radiológicos de obstrucción maligna, sin datos de perforación intestinal. La obstrucción es una complicación predominante en pacientes que hayan sido tratados con quimioterapia. La colonoscopia completa está indicada para excluir tumores sincrónicos. Antes o después de 6 meses del alivio de la obstrucción colónica, pues los tumores colorectales sincrónicos van a ocurrir hasta en el 4% de los pacientes diagnosticados con esta patología, evaluando el colon en forma completa a través del stent en pacientes que hayan tenido un tumor estenosante. El ideal de la colonoscopia, el ideal de la preparación para colonoscopia es la preparación exhaustiva. Evidentemente están seguramente pensando que hay pacientes en quienes no se puede llevar a cabo la preparación porque sus condiciones clínicas no lo permiten. Creo yo, el mejor resultado que nosotros hemos obtenido no es la preparación de un día, es la preparación incluso de varios días con el paciente hospitalizado o incluso en casa, pero no siempre es posible. Pero lo ideal para esta clase de procedimientos es la preparación con polietilenglicol, incluso puede llegar a permitirnos el procedimiento entre el 62 y 96%. Para tomar en cuenta, la colocación del stent a menudo evita la asociación, la colocación del stent a menudo se evita debido a la asociación de efectos indeseables y complicaciones como dolor, tenesmo, incontinencia o migración del stent. Sabemos que las lesiones de colon derecho, las lesiones proximales, se manejan con cirugía primaria, porque las recomendaciones actualizadas solamente son para colon izquierdo. Y no es poca cosa, hay que recordar que el tenesmo se define como la sensación de evacuación rectal o vesical incompleta, acompañada del deseo de defecar o orinar de una manera imperiosa. Bueno, esta es una definición muy larga y poco práctica, y quiero compartir lo que me dijo mi maestra de tercer año de la carrera y nunca se me va a olvidar. El tenesmo se define como la sensación desagradable y dolorosa de tener una estaca clavada en el cuerpo. Que a nadie se nos olvide, porque es lo que sienten los pacientes finalmente. Recuerdo a algún paciente que me decía: haga de cuenta que en la mañana que me despierto me muerde un perro y me deja hasta que me vuelvo a dormir. No es poca cosa. ¿Qué contraindicaciones va a tener? La contraindicación absoluta es la perforación. Pacientes que tengan datos de irritación peritoneal deben ser llevados a cirugía. No se aconseja la colocación de stents profilácticos. El paciente que se va a ocurrir y le ponemos un stent, no está indicado, no es así. No se recomienda en estenosis de segmento largo, en un escenario clínico curativo, y son menos exitosos en pacientes con METs peritoneales. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente? Primero, el estado clínico, saber si tiene comorbilidades, que seguramente las tiene, si el estado hemodinámico del paciente permite que sea llevado a una sala de endoscopia para la colocación de un stent, la severidad de la oclusión intestinal. Siempre deben contar con una tomografía simple. El abordaje clínico, el abordaje diagnóstico, incluye este estudio, las indicaciones, si es preoperatoria con fines curativos o si es
con fines paliativos. El grupo del Departamento de Cirugía de la Universidad de Tohoku, en Japón, propone esta clasificación para evaluar la severidad de la obstrucción intestinal. Me parece muy práctica esta evaluación porque va a dar un score de hasta 4 puntos cuando el paciente tolera la dieta blanda, ¿sí?, los líquidos, no tiene sintomatología. 3 puntos cuando tiene sintomatología de estenosis, cuando solamente tolera los líquidos, cuando no los tolera, no tolera nada, o cuando incluso requiere digitalización para poder descomprimir el recto. El uso de stents está indicado en pacientes que tienen un score de 0 a 3. La sensibilidad y especificidad de la tomografía llega al 96 y 93%, define el nivel de estenosis en el 94% de los casos y nos va a identificar composición electrónica. En cuanto a la preparación intestinal, les decía, y el uso de antibióticos, aunque la mayoría de metaanálisis no informan cómo es que prepararon a los pacientes, sí mencionan que se realizó una preparación oral de acuerdo a la tolerancia de los pacientes. No todos los pacientes van a poder tomar control. Esto es un hecho. Y las condiciones hemodinámicas de ellos a veces lo hacen imposible. Pero sí preparamos al paciente varios días de antelación para este procedimiento, o incluso hasta para una colonoscopía puede llevarse a cabo el procedimiento. En cuanto a la profilaxis antibiótica, pues tampoco está indicada. El riesgo de bacteriemia es muy bajo. En cuanto a las consideraciones técnicas, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo la aplicación de estas prótesis metálicas? Debe realizarse con el uso combinado de control endoscópico y fluoroscópico con tasas de éxito que van hasta el 90 al 100%. También puede realizarse con la colocación de una guía, solo con control fluoroscópico, con tasas antes del 80 al 100%. No está indicada la dilatación de lesiones morales. Además, no va a tener ningún efecto en la colocación del esteno. ¿Qué tipo de prótesis metálicas vamos a utilizar? Se recomienda el uso de stents expandibles metálicos no recubiertos en pacientes con buen pronóstico o pacientes con fines paliativos. Tienen menores complicaciones de migración, mayor permeabilidad, la duración media es de 18 meses, menos reinserciones, aunque desafortunadamente van a tener un mayor crecimiento intraluminal como está requerido. Se debe adaptar la longitud del stent a la longitud de la estenosis y la ubicación del tumor. Debe extenderse en ambos extremos de 1.5 a 2 centímetros. ¿Qué diámetro es el ideal? Pues no existe un consenso generalizado, pero prótesis metálicas autoexpandibles menores de 24 milímetros de diámetro tienen mayor riesgo de migración. Lo que ven ustedes es una lesión estenoslante en la unión recto-sigmoidea, y lo que vemos es el control fluoroscópico. Finalmente, en el lado derecho, en el control fluoroscópico, vemos la porción distal y la porción distal del colon, vemos la lesión estenosante y vemos cómo se está insertando la guía para después ser liberado. Espero que por este video es muy... ¿Listo? Lo que hacemos es identificar el sitio de lesión en el extremo distal, pasamos una guía para posteriormente colocar el stent, liberamos la primera copa, ejercemos un poco de tracción y se va liberando el stent en la segunda copa. ¿Qué es lo que dicen las guías internacionales, las guías europeas? Cuando tienen indicaciones clínicas preoperatorias, debe ser valorado en pacientes con cáncer de colon obstructivo del lado izquierdo con una alternativa que conecta con la cirugía. Se necesita experiencia para la colocación de stents, aunque creo yo personalmente que el endoscopista que sabe colocar
endoprótesis, biliares, esofágicas, debe saber colocar una prótesis colónica. Desafortunadamente, tiene tasas de supervivencia global y mortalidad postoperatoria similares a una decompresión, a un estoma, aunque tiene menores tasas de complicaciones penales y obviamente menores realizaciones de estoma, les decía, tiene mayor proporción de procedimientos laparoscópicos que se pueden realizar en un solo tiempo. En el entorno clínico preoperatorio se recomienda un periodo de 2 semanas desde que se coloca el stent hasta que el paciente es llevado a quirófano, y se va a recomendar una realización de una colostomía NASA, de preferencia, cuando el entorno clínico del paciente no lo permita o cuando no se cuente con el expertise médico necesario. Estos son metaanálisis de resultados de corto plazo cuando se compara la cirugía de urgencia con la colocación contra la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles. En el 2018 vemos que evidentemente menos realizaciones de estomas, tasas más altas de anastomosis primaria, estomas perfectos orbital, menores complicaciones por procedimiento y menores infecciones del sitio quirúrgico, tanto intraabdominal como evidentemente quirúrgica. Menos complicaciones generalizadas y, aunque no hubo diferencia en la mortalidad a 30 días post procedimiento. Los resultados globales, cuando se compara la cirugía con la endoprótesis, no hay diferencia en la recurrencia loco-regional, no hay diferencia a los 3 años en la supervivencia libre de enfermedad, ni a 5 años. Hay mayor tasa de recurrencia, ¿sí? Mayor tanto generalizada como sistémica, y pues no hay diferencia en la recurrencia loco-regional. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas con fines paliativos? El éxito técnico del stent varía entre el 88 y 100%. La mejoría clínica de la función, comparando cirugía paliativa contra stent crónico, va del 96 contra el 86%. Mayores complicaciones a corto plazo, aunque mayores complicaciones tardías en el grupo de stent colónico, aunque con el stent colónico se asocia significativamente hospitalización de los cortes. El paciente puede ser incluso tratado en forma ambulatoria y obviamente menores ingresos a terapia intensiva. Va a permitir un menor tiempo de inicio de la quimioterapia post procedimiento e incluso se puede considerar la terapia antiangiogénica si se indica después de la colocación del stent. Es una alternativa a la terapia descompresiva como tratamiento paliativo a la función maligna. Y en el análisis final y de costos, pues han demostrado los stents que tienen un impacto en la mejoría de la calidad de vida. En el análisis costo-efectividad, el costo fue de aproximadamente $3,000 del procedimiento contra $2,174 de la cirugía. Sin embargo, si evaluamos la estancia hospitalaria, el manejo multidisciplinario, el manejo de complicaciones y el egreso hospitalario, la diferencia global de costos es de $2,608. Es decir, todo el paquete tiene una diferencia de más de $2,500, haciendo más económica evidentemente la colocación del stent. Un paciente que puede ser tratado de forma ambulatoria. Conclusiones: la colocación de stents colónicos se debe reservar para pacientes con sintomatología clínica y signos de obstrucción maligna. No se aconseja la colocación de stents profiláctico por las potenciales complicaciones asociadas. Se recomienda el uso de stents metálicos no recubiertos en pacientes con buen pronóstico o con fines paliativos, y es un puente para la cirugía por un periodo de 2 semanas, idealmente desde la colocación del stent hasta el que el paciente es llevado a salvo. Las tasas de éxito en la colocación de stent y el alivio de la sintomatología oclusiva son altas y se asocia significativamente a menos hospitalizaciones e ingresos a terapia intensiva. Por su atención, muchas gracias. Cardiólogo clínico y endoscopista en técnicas avanzadas, y además CEPRE,
y quien nos va a hablar de la utilidad de las técnicas ablativas en el cáncer de páncreas, RFA o microwave. Adelante, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias. No, y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que estén disfrutando del congreso y los casos que estamos mostrando durante el día, que fueron tan bonitos. Me invitaron a hablar sobre la utilidad de las técnicas ablativas y que haga énfasis nada más en radiofrequency ablation y en la parte de tratamiento con microwave. Y eso es lo que voy a hacer. Les puedo decir que estoy contentísimo de estar de vuelta aquí. Yo comencé a trabajar con el doctor Robles de Papá en septiembre del 2010, hace un montón de años, aquí se descubre la edad que uno tiene, cuando estaba de presidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Y bueno, yo estaba ayudando con la parte del ESG. Y obviamente venir a Ecuador me trajo unos recuerdos increíbles de cuando yo era muchísimo más joven. Esto es la base cuando instalamos el Cotopaxi. Esto aquí es la cima de Chimborazo. Esto aquí es el volcán de Quilotoa, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Y esto es yendo dentro del parque de Chimborazo. Bueno, y con esta introducción vamos a comenzar. Estos son mis conflictos of interest. Y lo que quiero hacer en los próximos 15 minutos es hacer un poquito de un overview de con qué estamos tratando y por qué lo estamos tratando, los diferentes tipos de lesiones que se están tratando hoy en día. Voy a hablar nada más de dos tipos de ablación y voy a tratar de dar un poquito de overview de las otras cosas que se están haciendo con lesiones quísticas, cuándo vamos a tratar a estos pacientes, un poco de conclusiones y para que vean lo que son lo que se llama en inglés areas of need y las direcciones del futuro, que más que un futuro yo lo veo que algo que se está haciendo, pero todo esto a nivel de investigación. Los dos, radiofrequency ablation y microwave ablation, se han utilizado ya por muchísimos años en todo lo que es tratamiento del páncreas, sobre todo para Barrett's esófago, que me imagino que muchos de ustedes lo están usando, en las vías biliares, como lo vieron hoy, las lesiones hepáticas se lleva usando también un montón de años, y en otras subespecialidades como la parte cardíaca, arritmias, lesiones de tiroides, lesiones del cerebro, glándulas adrenales, tratamientos del dolor, para el cáncer de riñones, para cáncer de pulmón, liver mets y lesiones endometriosas. Entonces ya se lleva muchísimo tiempo trabajando con radiofrequency ablation y con toda la parte de microwave ablation. Esto no es algo nuevo, pero sí es relativamente nuevo en el mundo de gastroenterología. Acuérdense que en el mundo del páncreas tenemos lesiones que no tienen ningún tipo de riesgo de transformación maligna, como son los pseudoquistes, como el cirrhosis adenoma, que la doctora Siddiqui tuvo un caso bien bonito durante la presentación de casos, y lesiones linfoepiteliales del páncreas. Lo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado es con lesiones quísticas que son mucinosas, como mucinous neoplasias, como el IPMN, tumores acinares que no se ven mucho, pero los vemos varios al año, y sobre todo las lesiones sólidas del páncreas, como por ejemplo adenocarcinoma, que son más del 90% de las lesiones, tumores neuroendocrinos, sarcoma, metástasis, blastomas, pseudopapillary tumors y linfomas. Todas estas son lesiones malignas que pueden estar dentro del páncreas y tenemos que tener la capacidad de reconocerlas para obviamente tratarlas. Quiero hacer un poquito de énfasis en lo que son las lesiones neuroendocrinas. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque la mayoría de los casos que estamos viendo que los pacientes tienen los mejores resultados cuando se hace ablación, ya sea por radiofrequency ablation o por microwave, son los pacientes que tienen lesiones neuroendocrinas, sobre todo con los insulinomas. Es una cuestión que es sumamente impresionante, sobre todo los insulinomas, como uno los trata, sobre todo cuando están secretando hormonas, y el paciente se despierte a la hora siguiente, literalmente es como magia, deja de producir insulina y los pacientes ya dejan de tener síntomas. La incidencia de los tumores neuroendocrinos es casi que 1 de cada 100.000 personas y es el 3% de todos los tumores de cáncer de páncreas. Recuérdense que la gran mayoría no secreta la hormona, pero hay un grupo que puede secretar insulina, gastric. La insulina obviamente es un insulinoma, los pacientes que vienen con desmayo, hipoglicemia, etc. Gastrinomas es el Solinger Edison síndrome, que vemos el esófago, el estómago, el duodeno ulcerado.
glucagonoma, vialpinoma, vemos mucho diarrea y reacciones más sistémicas. El 70% de las neuroendocrine tumors no producen ningún tipo de hormonas, así que son pacientes que no van a tener ningún tipo de síntomas. Lo que es importantísimo es que si están bien diferenciados o poorly differentiated. Los que están bien diferenciados tienen buen pronóstico, así como yo me acordaba al principio. Los poco diferenciados tienen mal pronóstico. Y esto es sumamente importante recordarse porque ¿cuál es el tipo de lesión que queremos tratar? Los que son bien diferenciados, los que son poco diferenciados, ¿cuál queremos mandar el quirófano? El uno o el otro, y les puedo decir desde ya que no hay una respuesta blanco-negro todavía. El tamaño obviamente es sumamente importante. La mayoría de los médicos que estamos tratando este tipo de lesiones son menos de 2 centímetros. Lo que les tengo que decir también es que la mayoría de las lesiones menos de 2 centímetros raramente se convierten en una pesadilla para el paciente. Así que hay que poner riesgo-beneficio. Y acuérdense también que muchos de estos pacientes con lesiones neuroendocrinas tienen el MN, Multiple Endocrine Neoplasia tipo 1, algunos tienen bone hippo down y algún grupo de estos pacientes tienen neurofibromatosis. Recuérdense que cuando estamos indicando cirugía, la minoría de estos pacientes necesitan cirugía. Obviamente cada paciente es diferente, hay que ver el tipo de tumor, hay que ver qué tipo de diferenciación tienen, cuál es el staging, si tienen o no tienen metástasis, cómo es la condición general del paciente, etcétera, etcétera. Así que obviamente estos pacientes hay que tener un approach multidisciplinario. Esto no es la decisión de una sola persona. Tienes que hablarte con los oncólogos, con los cirujanos. Es mejor involucrar a todo el mundo y tomar una decisión. La mayoría de nuestros centros, el 100% de estos casos, se están presentando, se están discutiendo, se toma una decisión en equipo y después se hace cirugía, radiofrequency ablation o tratamiento médico o simplemente follow. Quería hablar por unos 30 segundos de lo que son las lesiones quísticas del páncreas. Como la mayoría de ustedes saben, ya en los años 2000 al principio había gente como el doctor Bill Rubin que le estaban poniendo alcohol dentro de estas lesiones. Después pasó alcohol versus saline. Hoy en día sabemos que podemos dar quimioterapia dentro de la lesión sin necesidad de alcohol para que estos pacientes tengan un buen pronóstico, un buen resultado desde el punto de vista de las lesiones quísticas. Recuérdense que una lesión quística mucinosa son las lesiones que tienen un potencial premaligno. Entonces, simplemente lo quise hablar antes de hablar de las lesiones sólidas para que lo tengan presente, porque lesiones quísticas es lo que más vemos en nuestras prácticas diarias, sobre todo los que tenemos interés en este tipo de tratamiento. Para lesiones sólidas, ¿cuál es el tipo de tratamiento que podemos dar? Está radiofrequency ablation, como dijimos, está microwave ablation, que ya voy a ver, ya les voy a mostrar la data que hay, que es muy escasa. Y también hay otro tipo de tratamiento que no voy a hablar hoy, como radiación externa o interna. Hay unos probes que literalmente congelan y destruyen a las células. Y también se puede hacer láser, se puede hacer también photodynamic therapy. Que de nuevo, la experiencia, la mayoría de estos es bastante incipiente y están en pañales. ¿Por qué ofrecemos tratamiento ablativo a estos pacientes? De nuevo, estamos bajando el riesgo del cáncer, posiblemente estamos disminuyendo lo que es la agresividad de la lesión, puede bajar el costo sobre tiempo. Esto no sabemos si es verdad o no, pero hay algunos estudios que dan esa indicación. Tiene un efecto psicológico en el paciente y en nosotros bastante importante, porque nos sentimos que estamos haciendo algo bueno por el paciente. La data, yo creo que en los años que vienen vamos de verdad a saber si fue algo que está bien o no, pero créanme que nos hace sentir muy bien cuando uno lo trata y vuelve después en 5 o 6 meses y no ves la lesión. Obviamente cualquier tipo de cáncer parece que está curado, que hay que pensar 5 años. Ya les voy a mostrar todos los estudios que están publicados en este tipo de tumores y ni uno solo llega a los 5 años. Así que, pues, esto es algo que hay que tener presente. Esto también hace que tengamos menos, estudios invasivos y se piensa que hay un efecto quimiosensibilizante, que quiere decir que cuando uno trata a estos pacientes
después la quimioterapia y la radioterapia va a ser mucho más efectiva. Estos son los dos tipos de tratamiento que se da. No voy a caer en detalles, pero puede ser radiofrequency ablation, microwave ablation. Los dos lo que hacen es calentar el tejido y destruirlo. Esto es el equipo que se está usando. Hay dos equipos diferentes. Uno que se pone un probe dentro de la aguja que ya no se usa. Y si se usa, me disculpan, pero simplemente no sé nadie que lo esté usando. El equipo que se está usando hoy en día es el equipo de Wound Medical. Y lo que es básicamente que introducimos esta aguja, la mayoría de las que usamos son de 10 milímetros. Esta es la aguja que se va a calentar bien fuertemente y destruir el tejido. Por cuestiones de tiempo no voy a caer en detalles, pero estos pacientes lo hacemos con propofol, general anesthesia, damos antibióticos, usamos una guía 19 gauge, ponemos la aguja lo más distal posible del tumor, comenzamos a tratarla. Estos tumores la mayoría son bastante oscuros o hipoecoicos y a medida que los tratamos se comienzan a poner blanquecinos. A veces ponen burbujitas y así sabemos que estamos tratando a esto y ese es el momento de parar. A veces hay un grupo de pacientes que pueden necesitar un segundo tratamiento, no siempre. El doctor Bertrand Napoleón me hizo la vida bien fácil para esta presentación porque en enero de este año publicó un review completo de la literatura sobre radiofrequency ablation en tumores neuroendocrinos. Entonces aquí pueden ver en total habían 100 pacientes, 112 tratamientos, se hicieron 114 tratamientos, había un grupo de pacientes que tenían 2 lesiones. La mayoría de los casos, para no decir todos, ya lo voy a mostrar, eran case report o case series. El que más tenía 10 pacientes, así que eso ya le da una idea de la cantidad de información que tenemos acerca de esto, es bien poca. Y los adverse events, sobre todo al principio, eran casi 21-22%. Casi que 1 en 4 tenían problemas con estos tratamientos. Tenemos 16 papers que están publicados, 96 pacientes. Adverse events, la mayoría eran aceptables. El 90% tuvo resolución. De nuevo, el estudio que más follow-up tenía es de 2 años. Así que no sé si eso se acepta o no. Lo bueno es que nos da un mensaje de 2 años, no está de vuelta en estos tumores, que es bien bueno. 8 papers se publicaron con pancreatic adenocarcinoma, cáncer de páncreas no neuroendocrino. Estamos hablando de un cáncer de páncreas que es 90%, que es lo que más vemos. Un 13% adverse events y ninguno mostró que había un survival benefit, que los pacientes vivían más tiempo. Estos son los estudios que están publicados sobre tumores neuroendocrinos y radiofrequency ablation. Pueden ver que la mayoría de los casos un case report de 1, de 3, 1, aquí vemos uno de 12 y pueden ver que los adverse events son bien bajos y pueden ver que los follow-ups son todavía muchísimo más bajos. Este es el otro grupo de papers que están publicados, esto es todo hasta septiembre del año pasado. Este es el paper que se vio publicado en enero de este año. De nuevo, hay adverse events, pero el follow-up es muy bajo. Entonces, ¿qué sabemos sobre radiofrequency ablation y cáncer de páncreas? Que nos encantaría tener un tratamiento más efectivo. Sabemos que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad localizada. Y la gran mayoría de los pacientes que tratamos, aunque sean quirúrgicos, hay un subgrupo bien importante que el tumor vuelve. Entonces, hacer radiofrequency ablation solamente en el tumor es un poquito controversial, pero la data se está viendo interesante. Pocos estudios prospectivos, este es uno del doctor Burrell, un estudio bien viejito, pero tenía un montón de pacientes, 50, todos tenían locally advanced cancer, todos se le hizo radiofrequency ablation durante la laparotomía y vieron que era safe, pero un 24% de pacientes tuvo adverse events y desafortunadamente no cambió la mortalidad. Estos otros estudios del grupo de Cantor, 107 pacientes, un grupo se le dio radiofrequency ablation y el otro radiofrequency ablation y o quimioradiación y radiación o quimioterapia solamente. Lo que se vio es que los pacientes que se le dio radiofrequency ablation vivieron 14 meses, 0.7 o 15, y los que se le dio quimioterapia y o quimioterapia y radiación vivieron mucho más. La pregunta es si esto de verdad tuvo algo que ver o simplemente la quimio y la radiación es lo que aumentó la sobrevida.
El doctor Robles y su grupo aquí en Guayaquil tienen un abstract del año pasado de ESGE. No voy a hablar de mucho de estos resultados porque no está publicado todavía, pero es mi entendimiento, hablando con el grupo, que esto se está mandando a publicar pronto. Ellos sí consiguieron que había un pequeño aumento de la sobrevida de los pacientes. No voy a hablar mucho de microwave ablation, pero como pueden ver cuando ponemos la palabra microwave ablation y pancreatic tumors en PubMed, simplemente te salen dos estudios que son bien pequeños. El doctor Robles y su equipo también tienen un video que es report, que no lo voy a mostrar por cuestiones de tiempo, que es mostrando radiofrequency ablation en pancreatic adenocarcinoma, que se vio muy bonito, se vio una resolución muy buena, pero de nuevo es un solo paciente, hay que ver qué pasa con la mayoría cuando comenzamos a tener estudios más grandes y prospectivos. Las complicaciones, lo que hablamos, había más complicaciones al principio de la técnica, cuando comienzan a ver las últimas complicaciones hay muchísimo menos complicaciones. Pancreatitis es lo que más vemos, peritonitis, al principio es una perforación del duodeno, sangrado, infección y dolor. ¿Cuáles son las áreas que no están muy claras? Obviamente cuando se trata puede haber una ablación incompleta, porque esto es algo que se está haciendo simplemente con visión endoscópica, que hay siempre un chance que queden células cancerógenas que simplemente no se ven, al igual que tenemos estas preguntas cuando comenzamos a quemar, a hacer la radiofrequency ablation en Barrett's. ¿Cuál es el riesgo de que les vuelva a dar cáncer en otra parte del páncreas de estos pacientes? ¿Cuál es el mejor follow-up y el intervalo que hay que hacer después de que tratamos a estos pacientes? La pregunta es, ¿toda la lesión está siendo efectivamente tratada o no? No sabemos, porque la mayoría se tratan y no se recetan. La mayoría también es porque los pacientes no son candidatos quirúrgicos, como una técnica nueva, se está usando en los pacientes no quirúrgicos en la gran mayoría. ¿Cuál va a ser la eficacia, el safety, long-term results cuando se haga un estudio de verdad grande, multicéntrico y prospectivo? Entonces, para terminar, que ya estoy en cero, recuérdense que las lesiones mucinosas de páncreas tienen un chance de premalignidad del 15%. Estamos hablando de los quistes mucinosos, no de las lesiones sólidas como estaba hablando hasta ahora. En la medida de lo posible traten de presentar los casos con un cirujano que tenga un interés de páncreas, con un oncólogo para tomar una decisión en conjunto y que no sea la decisión de uno solamente. Radiofrequency ablation parece ser efectiva, microwave ablation, lo poco que sabemos de esto parece ser efectivo, de hecho sabemos que es muy efectivo en otras partes del cuerpo, pensamos que lo va a hacer en el páncreas. Lo otro que es interesante es que cuando ven los guidelines de tratamientos, en ningún guideline existe este tipo de tratamientos hasta ahora. Pensamos que en un futuro cercano van a estar incluidos. Las lesiones que no son resecables deben ser tratadas, ese tipo de cosas que todavía no sabemos. ¿Qué es lo que viene en el futuro que se ve súper interesante? Es lo que se llama FNI. Fine Needle Injection Therapy, inyectar antitumores a este tipo de tumores para destruirlos. Y lo que ya hay que reports, lo que ya estamos viendo en animales, es lo que se llama Engineered Oncolytic Viruses, que se meten dentro del tumor y ayudan a destruirlo. Hay una inmunoterapia hoy en día que se ve súper efectiva, se ve súper buena, quitando el tumor. Es una conversación mucho más larga, pero literalmente quitando el tumor y creando anticuerpos en contra del tumor en particular. No sé si ustedes vieron la publicación que hubo hace 3 semanas, que estaba en todas las noticias, que se está viendo súper bien, súper promising. Y obviamente manipulación genética de virus que ayudan a que el tratamiento sea muchísimo más efectivo de quimioterapia, radiación, inyección, etc. Y obviamente no podemos no podemos hablar hoy en día de ningún tipo de cuestión controversial sin preguntarle a ChatGPT. Entonces cuando le pregunta a ChatGPT que cuál de los dos tratamientos era mejor, dio una respuesta muy neutral, diciendo de que no tiene la definición, no tiene una respuesta definitiva, que los dos se ven bien, que los dos se ven promising.
y que cada paciente es diferente, que es básicamente lo que estábamos hablando, pero si alguno de ustedes se mete en ChatGPT, esta es la respuesta que van a tener. Les recuerdo que en el National Cancer Foundation tenemos animaciones sobre el páncreas, incluyendo cáncer, incluyendo lesiones quísticas, con el doctor Carlos Fernández de Castillo, del Mass General en Boston, completamente gratis, completamente educativo. Cualquier persona se puede meter aquí y sacar información. Y con esto voy a terminar y los invito a que vengan a visitarnos en el Miami Cancer Institute, en Gastro Health, en el sur de Florida. Están todos bienvenidos, que ya estamos comenzando a abrir las puertas nuevamente a la gente internacional. Con esto voy a parar y voy a aprovechar para introducir al próximo speaker, que